a conversar sobre un tema muy interesante, novedoso. Debo decir, en primer lugar, que no es un tema que personalmente me haya tocado vivir, y tengo que darle el crédito al abogado Carlos Barrio Nuevo, que lo expuso públicamente a través de redes sociales. Y cuando lo pude leer, me llamó mucho la atención porque son áreas en las que muchos de nosotros deambulamos constantemente, tanto en el ambiente judicial, relacionado con el área laboral, como también en el arbitraje. Particularmente soy árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Em, y debo decir que es lo maravilloso del derecho de encontrarnos siempre con estas particularidades especiales. Em, ¿Qué tan fácil, qué tan sencillo es para nosotros poder resolver un tema laboral desde las dos aristas, desde el tema del trabajador o del tema de la empresa, del empleador o de la empleadora? Creo que las normas que están en el Código del Trabajo actuales son normas que, coincidiremos seguramente, son demasiado retrógradas. Necesita el Ecuador una modernización eficaz en materia laboral, pero es un tema que al mismo tiempo es muy álgido, precisamente por este concepto de los derechos de los trabajadores y su indisponibilidad. Justamente por eso es que tratamos en esta sesión de compartir este tema que me parece muy interesante: el análisis de las cláusulas de arbitraje en los contratos individuales de trabajo, o en la posibilidad de incluir otro tipo de contratos cuando de por medio versa algún conflicto eh, sobre la materia de ese contrato, que puede haber sido un contrato de prestación de servicios, pero si discute eventualmente que la relación pueda haber sido laboral. Les planteo, por tanto, en estos minutos, revisar cuáles son los parámetros actuales del arbitraje en el Ecuador, y en la última parte explicarles el caso práctico en sí, que me parece muy, muy interesante. Siéntanse en la libertad, por favor, de intervenir. Esta no es una charla con mucha solemnidad, sino que estamos aquí para precisamente compartir ideas y conversar. La primera idea que debemos de desarrollar al inicio de esta sesión es básicamente qué es el arbitraje. Hoy por hoy, el arbitraje se ha constituido en una pieza angular de resolución alternativa de conflictos. Está reconocida por la Constitución y creo que es uno de los mecanismos que nuestros clientes, muchos de ellos, más nos piden al momento de la elaboración de un contrato. La pregunta es ¿por qué? Y creo que eso tiene varias respuestas. En primer lugar, porque con el recorrer de los tiempos y de los años, el sistema ordinario de justicia en el Ecuador, y yo creo que en muchos países, ha venido teniendo un retroceso importante en cuanto a la confiabilidad de las personas que ahí resuelven los casos. Pero al mismo tiempo, por la pesada carga que los funcionarios judiciales tienen. No crean que los jueces tienen dos o tres causas por despachar en el día, sino que tienen decenas y a veces centenas que despachar. Y físicamente resulta imposible, más allá de los aspectos técnicos que pueden llegar a ser limitados. Nos convocan a audiencias para después de 2 o 3 meses, llega la fecha de la audiencia, nos conectamos virtualmente y nadie se conecta. ¿Y por qué nadie se conecta? Porque no hay sistema habilitado en la judicatura. O se fue la energía eléctrica en la judicatura, etcétera, etcétera. Estos bemoles han hecho que en gran medida la desconfianza en el sistema ordinario de justicia ponga en entredicho esa situación y
tengamos una posibilidad de que